Ya hablamos cómo era la estructura muscular. Entonces, ahora vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Que de un músculo nosotros tenemos que un conjunto, el músculo está constituido por fascículos, que son todos estos, y estos fascículos a su vez están constituidos por la miofibrilla, que es esta que vemos acá. Ahora, ya hablamos nosotros de los diferentes elementos que tenía una célula muscular. Hablamos del sarcoplasma, que es el citoplasma de la célula muscular, o fibroblasto, la mitocondria, que es donde se produce el ciclo del ácido cítrico, donde se produce el ATP, el núcleo de la célula, y vamos entonces a profundizar en lo que son las fibras lentas y las fibras rápidas y las fibras intermedias, que son los diferentes tipos de fibra que tiene la fibra muscular. ¿Por qué vamos a hablar de los tipos de fibras musculares? Porque vamos a hablar de los tipos de fibras musculares porque los vamos a relacionar con el tipo de ejercicio que vamos a realizar, no solamente como deportistas, sino en la vida cotidiana. Entonces nosotros vamos a tener tres tipos de fibras fundamentalmente. Vamos a tener unas fibras tipo 1 o fibras lentas y unas fibras tipo 2A y 2B o 210 que tienen que ver con fibras rápidas. Eso se refiere al movimiento. Entonces, para poder entender para qué sirve o para qué se utiliza estos tipos de fibra, en todos los grupos musculares tenemos que entender cómo está compuesta, porque la función de las fibras musculares va a depender de las características de los organelos y de la actividad que tiene metabólica que tiene cada una de estas fibras. Todos los músculos tienen fibras tipo 1, fibras tipo 2, fibras mixtas, o sea, fibras tipo 2A, pero ellas son modificables por la función que se le dé a ese músculo por el entrenamiento. Y también hay factores muy importantes que son los factores genéticos que determinan la cantidad de tipo fibra 1 o fibra 2 que tengamos y también el tipo de actividad física que nosotros tengamos. Estos son los fundamentos para lo que llamamos entrenamiento físico. Entonces aquí vemos que las fibras tipo 1 son de, vamos a ver el parámetro de lo que es el diámetro, ¿verdad? Las tipo 1 son pequeñas. ¿Dónde conseguimos nosotros? Vamos a hablar entonces de las fibras tipo 1. Nosotros las conseguimos, son las que están diseñadas para movimientos lentos, porque ellas tienen una contracción muscular lenta, tienen un diámetro pequeño, ella tiene un contenido de mioglobina alto, que es la mioglobina. La mioglobina es la hemoglobina de la célula muscular que transporta oxígeno y es el que transporta el oxígeno para la oxidación o para el proceso oxidativo o el ciclo del ácido cítrico de esa célula. Ella va a tener también un sistema de organelos bastante elevado. Vamos a tener que ella tiene una velocidad de contracción lenta, que hay otros parámetros, pero en este momento lo que nos interesa es que ella es de diámetro pequeño, ella tiene un sistema energético metabólico aerobio, es decir, que ella, el metabolismo de esa fibra muscular es a través de la glicólisis con presencia de oxígeno, o sea, el glucógeno que se transforma en glucosa y la glucosa en piruvato y acetil-CoA. O sea, se utiliza, es la vía aerobia. Entonces, ella tiene una resistencia a la fatiga alta, es decir, ella va a durar ese aporte de ATP que viene de esa glicólisis aerobia, va a durar en el tiempo. Más como ella es lenta, entonces es para actividades, para ejercicios de resistencia. ¿Qué tipo de ejercicio?
por ejemplo, maratón, ejercicios de intervalo, que podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, que podemos ver en el básquet, y la velocidad de contracción de ella es lenta. La potencia ¿a qué se refiere? La potencia muscular se refiere a la fuerza muscular por la velocidad de contracción de ese músculo. Es decir, un músculo que tiene una fuerza determinada, mientras más rápido su contracción, su potencia es mayor. O bien, tiene una fuerza elevada, más no la velocidad no es tan alta. Entonces, esta fibra se usa para ejercicios más lentos, es aerobia, ejercicios prolongados y que tienen y generan una potencia más bien baja. No es para ejercicios de potencia, ¿verdad? Y tenemos lo que nosotros llamamos la resistencia. Luego vamos a ampliar más el concepto de resistencia. Tiene una resistencia alta. ¿Qué es resistencia? Resistencia es aquel factor que se opone a la realización de un trabajo físico, que es fuerza por desplazamiento. ¿Dónde conseguimos más tipo fibra 1? Entonces ya dijimos que tiene que ver con el factor genético. Lo conseguimos en personas de mayor edad. Con la edad tenemos más tipo fibra tipo 1 que tipo 2. Y también lo podemos conseguir en los niños muy pequeños. Debido a ello, los movimientos pueden ser más lentos con la edad y también de menor potencia. Nosotros sabemos que los niños muy pequeños y las personas de más edad, sobre todo a partir de los 70 años, tienen menos fuerza muscular y potencia muscular. Luego tenemos las fibras tipo 2. Ellas tenemos la intermedia y tenemos la tipo grande, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál se diferencia la 2A y la 2B? Las fibras intermedias, que también se llaman fibras de transición, o sea, tiene características de la fibra tipo 1 y de la 2. Ella tiene una concentración de mioglobina intermedio. Si la comparamos con la 1, como es aeróbica, pues por supuesto tiene más mioglobina porque transporta oxígeno. Como esta utiliza menos oxígeno, tiene menor cantidad de mioglobina. Entonces, aquí estamos hablando también de otro elemento que son los capilares, son los vasos sanguíneos que alimentan esos músculos. Las fibras tipo 1 son muy vascularizados, tienen muchas fibras musculares, tienen muchos capilares porque transportan la sangre y como depende del oxígeno necesita capilares. La intermedia, como necesita menos capilares porque no depende tanto del oxígeno, tiene menor cantidad de capilares. El sistema energético que utiliza es aerobio o anaerobio, depende del tipo de ejercicio. Si el ejercicio es de larga duración, pero lento, ella va a usar la vía aerobia. Si es de corta duración, pero de gran intensidad, puede hacer un switch o pasar a la vía anaerobia. La resistencia intermedia no está diseñada para resistencias grandes. Vamos a hablar de que tenemos dos tipos de resistencia. La resistencia interna, que se refiere a las características de esa fibra muscular de esa persona, y la resistencia externa, que tiene que ver con los tendones, con los discos Z y con la titina, que es que es el elemento elástico que une al músculo con el hueso correspondiente, que va a generar una resistencia externa. Luego tenemos la velocidad de contracción, va a ser más rápida que la lenta, pero no tan rápida como en las fibras rápidas o las tipo 2B. La potencia vemos que mayor, que habíamos dicho que era potencia, era fuerza muscular por velocidad de contracción. Como ellas son más veloces, tienen más potencia que la pequeña, que la tipo 1. Luego tenemos, con respecto a la resistencia, ellas están diseñadas como son de contracción más rápida y son de más breve duración. Lo importante aquí es la velocidad, no el tiempo. Entonces, está diseñada para menor resistencia, que ya explicamos lo que era resistencia. Entonces, comparando la 2A con la 2B, vamos a ver que mientras
el diámetro era intermedio, en la tipo 1, en la tipo 2A, en la B es grande. La cantidad de mioglobina es baja en relación a la tipo 2A. ¿Por qué? Porque es más anaerobia. Es decir, va a usar, cuando hablamos de anaerobia, no va a usar la vía de la glicólisis, sino la vía del ácido láctico, la vía del piruvato ácido láctico para producir acetil-CoA. Luego tenemos que tiene muy pocos vasos sanguíneos, está muy poco vascularizada. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transporta el oxígeno y no necesita tanto porque ella no está usando como insumo el oxígeno. Luego tenemos el metabolismo fundamental de las tipo 2A, las tipo 2A, la tipo, perdón, 2B, es anaerobio. ¿Por qué? Porque son para ejercicios de breve o para movimientos de breve duración, pero de gran velocidad. La resistencia a la fatiga es baja. Nosotros sabemos que la vía del ácido láctico, donde por la vía del ácido cítrico se producen 34 ATP en cada vuelta, aquí se producen 2 ATP. Por supuesto, esos ATP van a durar menos, entonces para ejercicios intensos, pero de breve duración. Luego tenemos la resistencia a la fatiga, obviamente es baja porque la fatiga, porque es causada, porque cesa la producción de ATP. Luego tenemos la velocidad de contracción, es rápida porque dijimos que era para ejercicio de breve duración y de gran rapidez. La potencia es alta porque habíamos dicho que era fuerza por velocidad de contracción y aquí la velocidad es alta. La resistencia es pequeña porque ella no está hecha para realizar un trabajo físico de resistencia, sino de movimiento.